Estamos en una nueva lección de las murallas de Madrid que trata sobre la M50, en la lección cuarta. Hablaremos de la A4 a la A5. En otras lecciones quizá me he alargado demasiado, pero bueno, la ventaja que tiene Internet es que puedes pararla cuando quieras y volverla a retomar cuando te venga mejor. Fijaros que aquí siempre mostramos este dibujo. Es la M40 que forma un precioso óvalo en torno a Madrid. ¿Por qué hablamos de las murallas de Madrid? Fijaros, las murallas nacen siempre en época de peligro, de guerra, defendiendo la ciudad, rodeando lo que, por así decir, es el suelo urbano de la ciudad, las construcciones de la ciudad. Por eso la muralla significaba un contraste entre lo que estaba dentro de ella, que era la ciudad, y el exterior, que era el campo, los bosques, es decir, el espacio exterior. Hoy ya no hay murallas, desde que la aviación formó parte importante en las guerras, las murallas ya no tienen tanto sentido. Pero las rondas que siempre tenían las murallas, que servían para rodear una ciudad, por ejemplo, había mucha gente que para no pagar impuestos, los impuestos de entrada a la ciudad, pues tomaba los caminos y iba rodeando la ciudad. Incluso se creaban mercados a las puertas de la ciudad, porque al no entrar en ella no tenían que pagar los impuestos. Lo mismo está pasando ahora. Ahora ya no tenemos murallas, pero seguimos teniendo las rondas. Y las rondas significa que te permite bordear la ciudad, llegar al área de influencia de la ciudad bordeando la ciudad. Pero el gran peligro de las rondas es que pasan a ser calles mayores, esto lo cuento en mi libro, mis charlas sobre la historia de la ciudad, pasan a ser calles mayores, es decir, que al final todo el mundo quiere colocar su edificio para que se vea pues, un gran escaparate, su centro comercial, todo en torno a la ronda. Con lo cual la ronda no solo acaba consolidando todo lo que hay al interior de ella y acaba ocupando todos los suelos que quedan libres, sino que también empieza a ocupar el paisaje, el campo, los suelos agrícolas en torno a ella. Por eso es tan importante el trazado de una ronda, porque supone en primer lugar que por donde la tracemos, todo lo que quede al interior va a dejar de ser agrícola, deja de ser paisaje, va a ser suelo urbanizable. Y a veces también influye en que todo lo que está alrededor de ella pasa a ser también suelo urbano, con lo cual puede llegar a degradar mucho el paisaje. Por eso es tan importante los trazados de las rondas, porque estamos definiendo casi las calles mayores, las puertas de la nueva ciudad. Bien, en Madrid teníamos la M40, el trazado de la M50 era un tema complicado. ¿Complicado por qué? Porque había zonas donde ya se optó por no hacer la M50, a pesar de lo que opinaban muchos ingenieros, que era un delito no cerrar una ronda, pero a la vez había que conservar estos maravillosos encinares del Pardo y los que descienden desde la sierra, y por fortuna se tomó la decisión de no continuar la M50. Con lo cual la M50 es una ronda inacabada que va desde la A1 a la A6. Pero, ¿cuál era el punto para trazarla? Ahora veremos. Muchos opinaban que la posibilidad mejor era una ronda amplia, es decir, una M50 que hubiera surgido bastante arriba en el punto de contacto de la A1 con el Jarama, que hubiese pasado entre Torrejón y Alcalá, bordeando la pista del aeropuerto de Torrejón, que hubiese pasado luego por Arganda, por detrás de Arganda, hubiese saltado el Jarama al norte de San Martín de la Vega y hubiese luego venido por el sur de Parla, de Pinto, de Humanes, para luego, aquí había varias dudas, o haber pasado entre Villaviciosa y sus urbanizaciones al oeste de Boadilla hasta enlazar con la A6. Otra posibilidad era haber saltado el Guadarrama y haber ido por Navalcarnero, que es lo que ahora está planteando la Comunidad de Madrid, que es desdoblar la M600, para al final hacer una M60 oculta en la unión de varias carreteras del sur. Bien, esta era la opción amplia. ¿Qué significaba esta opción? Significaba que prácticamente todo lo que quedase dentro de ella iba a ser ya suelo urbano. Y aquí hay territorios de un gran valor agrícola, de un gran valor paisajístico. Pero como veis, era una propuesta amplia que aquí empezaba a ser más tímida. Fijaros que aquí la distancia entre M40 y M50 es muy corta, porque quizá aquí habría que haber tomado la decisión de saltar el Guadarrama. Pero esto es un parque natural, es un valle muy bonito y en principio se quería no alterar este paisaje del Guadarrama. Había otra opción que era la opción corta. La opción corta, esta es la que yo habría planteado, era haber salido de donde sale ahora, San Sebastián de los Reyes, bordeando Alcobendas y La Moraleja, y bordeando Barajas, haber ido por el Jarama, sorteando entre Coslada y San Fernando, y aquí haber subido a la meseta de Madrid para luego seguir el arroyo Culebro, al sur entre Getafe y Pinto, entre Leganés, entre Alcorcón y Móstoles,
haber pasado por aquí. Bueno, fijaros que esta opción corta es realmente la opción que se hizo, con alguna excepción. Es la opción corta en todo este tramo, en que se aleja del río Guadarrama, pasa por aquí con bastante dificultad por zonas muy urbanizadas, pero en cierta manera, ¿qué hace? Salvaguarda todo el valle del río Guadarrama sin afectarle. Salvaguarda aquí también todo el territorio ya al sur de ella, es decir, los espacios agrícolas que quedan entre Móstoles, Fuenlabrada, Pinto, Parla, quedaría como suelos agrícolas sin buscar la transformación en suelos urbanos. Tiene problemas al pasar por Alcorcón y Móstoles, ya lo veremos. Aquí es un tramo mucho más tranquilo, pues es un tramo donde Madrid está creciendo, pero tenemos la gran meseta que va hasta arriba hacia Madrid, y una zona casi virgen al saltar el Manzanares, entre el Manzanares y el Arroyo Culebro, una zona aún muy virgen, muy agrícola, muy valiosa. Luego, aquí había subido a la meseta de Madrid, algo que para muchos les parecía una locura, puesto que opinaban que no había que subir a la meseta de Madrid, sino ir por Arganda, es decir, con una actitud más amplia, pero en cierta manera lo que hacía era servir a todos estos Sánchez Sur de Madrid y pasar entre Madrid y Rivas. Para luego, aquí está la gran duda. Quizá aquí se tendría que haber saltado hacia Mejorada del Campo y haberse ido hacia Torrejón y Alcalá, que era una posibilidad. Para no haber hecho esto, que es en cierta manera un poco locura, es bajar al Jarama, en el punto de encuentro del Jarama y el Lenares, en un valle muy fértil, y luego no siguió el Jarama, sino que, ante las dificultades que había por pasar entre las pistas de Barajas y el río, se optó por subir a la meseta de de Paracuellos, para luego, quizá aquí, otra posibilidad era haber pasado ya entre Alcalá y Torrejón, que creo que hubiera sido quizá mejor, y de aquí haber venido por Navalcarnero y por Mejorada, o bien ya haber tendido hacia el sur. Sin embargo, una vez que se ha logrado este punto, se decide volver hacia el Jarama en un punto crítico aquí, como lo vimos ya al hablar de la A2, ¿no? Del tramo entre la A1 y la A2. Bien, como veis es un tema muy difícil, un tema apasionante, y lo vamos a ver ahora. Fijaros que cuando vimos no solo el M50 atiende a la gran conurbación urbana de Madrid y de todas sus ciudades cercanas, sino que atiende a toda la península y aún la atendía más antes. ¿Quién usa este tramo que hoy vamos a ver entre la A1 y la A4? Fijaros que este es el tramo que vimos, que se acabaría en el tramo que estudiamos el otro día, que era en la A4. Es decir, en principio, estos ya no irían hacia la A5. ¿Por qué? Porque para eso habrían optado por la Vía de la Plata, para ir a Extremadura, para ir a Andalucía Occidental, Lisboa. Ya la Autovía de la Plata ha quitado muchísimo tráfico de rodear Madrid. Es decir, que este recorrido de Europa, de esta vía entrada atlántica de Europa hacia Córdoba y Andalucía Oriental, no utilizaría el tramo que vamos a ver ahora de la A4 a la A5. Sí que lo utilizarán los que hacen este recorrido, que es Lisboa, hacia la otra entrada hacia Europa, la entrada del Mediterráneo, por Barcelona, Lérida. Estos sí que realmente desde la A2 irán pasando al lado de la A3, de la A4 y tomarán la A5. Es decir, que este recorrido utilizaría nuestro tramo que hoy vamos a estudiar de la M50. Fijaros que es importantísimo. Es el que une nada más y nada menos que Lisboa con la Europa mediterránea. Fijaros que a partir de Lisboa hacia el norte ya no usan no bajan a Madrid, sino que ya van por Valladolid, por Soria o por el Valle del Ebro para ir a la entrada mediterránea. Y lo que antes sí que usaba era que toda Andalucía, para ir hacia la entrada mediterránea de Europa, sí que en muchos casos subían hasta Madrid. Ahora ya Castilla-La Mancha ha hecho esta autovía, la A43, que desvía muchísimo tráfico hacia Valencia y para ir ya por la vía del Mediterráneo. ¿Esto es cierto? En cierta manera sí es cierto, pero por otro lado muchos transportes en Madrid, que hay una gran área logística, paran en Madrid o descargan y cargan en Madrid, con lo cual esto no es del todo cierto y también hay gran parte del tráfico andaluz que sigue pasando por la M50. Y luego tenemos todo el mundo gallego. A partir de Santander ya para ir hacia el Levante se usa el Valle del Ebro, es decir, no vienen ya a Madrid, pero toda la zona de Asturias, León, Galicia, incluso Oporto, para ir hacia el Levante español, usarían nuestro tramo de la M50. Desde la A6, como veis,
hasta la A3, es decir, utilizarían el tramo entre la 4 y la 5. Y también hay gran tráfico de este que, si no usa la vía de la Plata, ¿por qué? ¿Por qué no la usa? Porque no va a Sevilla, Huelva, sino que va a la zona de Andalucía Oriental, Málaga, Almería, Córdoba, entonces sí que usarían nuestra M50. Es decir, que como veis, la M50 sigue siendo una conexión importantísima a escala peninsular, desde Galicia, Levante, Andalucía, Lisboa, Cataluña. Muy bien, aquí os muestro este plano, os conté en la lección 1 cómo ir al IGN y cómo poder tener planos nuevos, planos antiguos a cualquier escala. Es un portal maravilloso. El problema es que hay tantas carátulas que casi no nos dejan ver el plano. Pero bueno, aquí tenemos la M50, que la vimos en la anterior lección, hasta la A4, y ahora la vamos a estudiar hasta, pasando la R4, hasta la A42 en un primer tramo. Después seguiremos hasta el tramo hasta la 507, desde aquí hasta la 507, que viene aquí, y el último estudio lo haremos desde la Madrid 407, hasta la A5. Es decir, hasta la A5. Es decir, que vamos a dividir la charla en 3 tramos. Muy bien, entonces, ¿qué tramo vamos a ver ahora? ¿Os acordáis que acabamos en el nudo, importantísimo nudo de la A4? Y entonces vamos a tratar ahora este tramo hasta la A42. Fijaros que es el que rodea toda la zona industrial de Getafe, que continúa hasta aquí, hasta el arroyo Culebro, que va a ser importantísimo. Lo vimos en la lección anterior. Pues fijaros que va a seguir determinándonos, en cierta manera, el trazado de nuestra M50. Recordáis que marcaba la Cañada Real de Galiana, la que iba desde el Valle del Ebro hasta Doñana y hasta Extremadura, hasta Tartesos. Pero el arroyo del Culebro va a ir marcándonos todo el recorrido, casi hasta 2/3 de nuestro recorrido, hacia la zona del parque que está en Leganés. Pues bien, vamos a tratar entonces este recorrido. Como veis, tenemos en la área de Getafe, hay zonas aún agrícolas vírgenes, recordáis aquí toda esta zona tan maravillosa que estaba aún sin urbanizar y que espero que se proteja. Y aquí, como veis, hay grandes zonas libres aún, pero ya aquí, en el final de este primer recorrido, ya aparecen las urbanizaciones residenciales del sur de Getafe. Este es el nudo que vimos de la A4, recordáis que lo estudiábamos, era un nudo muy interesante, con un trébol y con 3 lazos que pasaban por debajo, por encima de la autovía. Esta era, recordáis, estos grandes polígonos empresariales muy cuidados que marcaban el límite de nuestro nudo. Con los tréboles, era un nudo muy importante porque era el nudo de la A4. Tenéis que estaba hecha en su momento en hormigón. Y aquí veis que vamos ya asaltando este nudo, aparece un gran centro comercial y continúan zonas de industrias. Fijaros, del centro comercial, ¿os acordáis lo que contábamos de que siempre en los antiguos caminos, siempre a las puertas de la ciudad, se situaban los mercados temporales, mercados... Aquí nos está pasando exactamente lo mismo. A las puertas de la ciudad, y este nudo de la A4 es una de las puertas de Madrid, pues se colocan los centros comerciales, los mercados, como es natural. Primero porque el suelo es más barato, después porque son muy accesibles, porque no tienen el coste de entrar en Madrid, o sea que la historia se repite. Y luego vamos avanzando ya hacia el oeste, dejando ya esa área de centros comerciales. Fijaros que ya aquí nos están avisando de una gran infraestructura, la R4. Fijaros estos preciosos elementos tan ligeros. Aquí vemos el Decathlon, es decir, los últimos exponentes de la zona esta industrial comercial de Getafe, que ha flanqueado, como veis, el nudo de la M50 a cada lado. Aquí tenemos todo esto que son zonas realmente bastante cuidadas. Aquí tenemos estas piezas que a mí me parecen tan enigmáticas, esta especie de arcos de triunfo de las nuevas ciudades, de puertas de las nuevas ciudades. Fijaros con sus elementos que recuerdan los triglifos del templo griego, son unas
piezas preciosas con la barandilla que da escala humana, con esa misteriosa pancarta que a veces es silenciosa, no tiene un mensaje cambiante con sus postes. Me parece una pieza preciosa en lo que es los diseños de las autovías. Y ahora fijaros que vamos a pasar por encima de una vía férrea muy importante. Esta vía férrea que va a paralelar realmente a la Nacional 4, va sorteando, ya marcó un poco lo que era el sur industrial de Getafe, y la vamos a pasar por encima. Mirad, aquí la tenemos. ¿Veis? Entre la A4 y esta vía férrea se fue creando toda la área industrial de Getafe. Pues bien, ¿qué línea férrea es esta? ¿Veis? Aquí veis el arroyo del Culebro, fijaros qué importante es. Pues esta vía férrea no es nada más y nada menos que una de las primeras líneas férreas españolas. Después de la Barcelona-Mataró tenemos el Madrid-Aranjuez, pero que luego el Marqués de Salamanca la compró y la continuó hacia Alicante. Fijaros, Alicante fue la primera capital española en estar unida con Madrid por vía férrea. Eso normalmente no se sabe. El que quiera saber más puede ver mis charlas sobre los ferrocarriles españoles, que veréis que con dibujos os cuento todo esto. Entonces, es una línea, por tanto, muy importante. Casi la primera de España que une grandes capitales. Pero es que luego de ella partió la línea de Andalucía, con lo cual es una línea doblemente importante porque une toda Andalucía con y también la línea de Alicante. Es decir, es una línea importantísima. Fijaros que esto ha provocado que estas cercanías que van por aquí se les llame la C3. ¿Por qué? Cuando realmente, como recordáis, la A3 y la R3 están en camino a Valencia. ¿Por qué esta es la C3? Pues porque este al final era el camino a Alicante, de ella también salió la línea a Valencia. Por eso esto se llama cercanías C3, aunque realmente va al lado de la A4, ¿no? Y realmente une también con Andalucía, pero ahora veremos luego cuál recibió el nombre de C4. Fijaros que aquí, este es el plano, como esto va cambiando casi cada año, fijaros que antes el C1, os lo enseñaré luego, C1 y coincidía con la Nacional 1 prácticamente. C2 coincidía, como veis, pues con la A2, ¿no? Es decir, la línea Barcelona de ferrocarril pues fue la C2. Pero la C3 no está donde camino a Valencia, os recordáis, ahí teníamos el ferrocarril de Arganda, sino que el primer ferrocarril a Alicante y luego de ahí surgió también el de Cuenca a Valencia, era el que iba a Aranjuez, por lo tanto esta se llamó C3. Y luego veremos la C4. Por eso esta se llama C3, aunque va al lado de la A4. Aquí lo tenéis como se marcha ya hacia el sur. Y fijaros lo importante que es, porque esta es la vieja línea de Aranjuez, de Alicante, luego también Murcia se enlazó a ella, es la línea de Andalucía por Despeñaperros y también será la línea que luego vaya a Cuenca y a Valencia, mucho más tardía. Fijaros qué importantísimo, esto une con el levante y el sur español. Fijaros lo asombroso que es que está, ya veis que está electrificada, pero solo son dos vías, una vía tan importante. Y aquí tenemos cómo viene desde Madrid la famosa línea de Alicante y Andalucía. Él lo hizo en parte el Marqués de Salamanca, el que hizo el barrio de Salamanca. Y ahora fijaros, nos estamos ya a 500 metros, tenemos la salida ya hacia la R4. Veis que aquí ya va indicando, la M50 va indicando la R5 de Toledo y también la A5 y la A6. Es decir, ya está marcando el cierre total del círculo de la M50, que ya sabéis que no hubo enlace con la A1, por eso no marca la A1. Fijaros que aún quedan terrenos libres. Allí veis el Cerro de los Ángeles, Getafe, esta zona que hemos visto industrial, ya muy cuidada, y ahí vemos aparecer la línea del AVE. Recordáis que veníamos paralelos al AVE en mucho momento, aquí nos hemos separado un poquito, y ahí viene la línea del AVE que está saltando allí sobre esta línea antigua, aquí la tenéis, la línea del AVE saltando sobre la línea de Andalucía y Alicante. Y aquí tenemos ya la salida en que nos separan de la R4. ¿Veis? La M50 sigue con 3 carriles y se separa. Luego veremos los problemas que da cuando hemos quedado con la M50, se queda con solo 2 carriles en un punto crítico. Muy bien, quería decir también que este tramo de la M50
M50 es el tramo que más tráfico lleva en toda la M50. Fijaros, la M50 lleva desde la R4, perdón, desde la A4. La A4 llegaba con 151.000 vehículos a Madrid, pero hacia Barcelona la M50 iba con 82.000 y entraba con 116.000 hacia Getafe. Pues bien, este tramo entre la A4 y la R4 es el punto de máximo tráfico de Madrid, 101.000 vehículos en la M50. Luego, a partir de la R4 bajará a 94.000, a partir de la A42 bajará a 84.000. Pero fijaros que hay 101.000. Es el tramo de más intensidad de toda la M50. Aquí estamos pasando por encima del AVE. Allí se marcha, como veis, el AVE. Fijaros el salto que el AVE da. Y luego quería contaros, claro, este AVE realmente, ¿qué es lo que hizo? El AVE tomó una vía, que luego la veremos, que es la vía que iba a la estación de Delicias, que era una vía que nació para ir de Madrid a Ciudad Real y luego ir hasta Extremadura, pero que nació también con la intención de unir con Andalucía. Es decir, era una línea que quería hacer la competencia a la línea del Marqués de Salamanca, que iba a Andalucía por Despeñaperros. Esta línea iba a ir a Andalucía hacia Córdoba. Entonces eran líneas en competencia. Esta línea hizo Atocha, esta línea hizo Delicias. ¿El AVE qué hizo? El AVE optó por ir no por Despeñaperros, sino por ir hacia Córdoba directamente y aprovechó la vieja línea de Ciudad Real y parte del trazado que no se había acabado de Ciudad Real hacia Córdoba, pero fue a buscar la línea Madrid-Ciudad Real. Por eso se acerca a esta línea, que es la que os estoy contando. ¿Y luego qué pasó? Luego pasó que esta línea de AVE ha pasado como con esta. Esta nació como para ir a Alicante, luego fue a Andalucía. Esta nació primero como ir a Sevilla, pero luego a partir de ella han nacido las líneas a Alicante, las líneas a Valencia, la línea a Murcia. Es decir, que al final es una línea absolutamente importantísima y que acaba como esta, atendiendo a todo el Levante, a Murcia y a toda Andalucía, por lo cual es una línea que inmediatamente tuvo que ser duplicada. Ahora lo vamos a ver. Fijaros, aquí quería mostraros cómo estaba ese paisaje antes de haber hecho la R4. Este es un tema muy importante porque realmente hacían falta esas radiales que luego mostraron que no captaban el tráfico que podían haber captado y se arruinaron y el Estado las tuvo que comprar, que adquirir con un coste para todos los españoles. Es decir, hacían falta, hubiera bastado con mejorar la A4. Hay quien opina que hubiera bastado con mejorar las infraestructuras que ya teníamos, que fue una operación especulativa que al final acabó en fracaso total. Al final, ¿qué pasó? Pues como veis, fragmenta un paisaje que estaba casi virgen, pues la R4 y las R5 veremos cómo lo fragmentaron realmente. Que con el tiempo hagan falta sin duda esas R4, pues esas radiales, pues quizás sí, quizá llega el momento en que el colapso de las nacionales sea tal que realmente pueda venir bien tener unas radiales. Pero como veis, si ya la M50 fragmenta el paisaje, la R4 pues mucho más. Y aquí, como veis, es un punto importantísimo, porque se están juntando una puerta sur de Madrid, la entrada del ferrocarril de Andalucía y Alicante y la entrada del AVE. Fijaros el nudo que se realizó aquí, que ahora lo veremos. De nuevo el arroyo Culebro, importantísimo. Y fijaros aquí qué está pasando ya. Es lo que pasa en casi todas las autovías. Pensar en la Castellana. La Castellana fue también una especie de M50, era una ronda de Madrid. No se rodeaba un poco las viejas murallas de Madrid, las cercas de Madrid, pero pronto se hizo a su lado, como es natural, el barrio de Salamanca. Y al final, ¿qué pasó? Pues que a lo largo de una calle todo el mundo quiere colocarse a los lados. Aquí pasa lo mismo, fijaros. Al lado de la M50, pues se va creando este polígono, se va creando esta área empresarial como tecnológica, edificios de investigación. ¿Qué está pasando? Está pasando lo mismo que pasó en la Castellana, lo que pasó en la M30, lo que pasó en la M40. Es decir, todos los edificios quieren colocarse al lado de esta gran calle mayor porque es un escaparate. ¿Y eso qué produce? Pues produce que al final se va cerrando el espacio entre ciudades, se va destruyendo el suelo agrícola, se va fragmentando el suelo agrícola, que acaba quedando como un suelo que es inevitablemente ya urbanizable. Por eso es el peligro de que una vez que se hace un M50
admitir que se vaya construyendo a los lados. En cierta manera, las rondas tendrían que tener la condición de que efectivamente a lo mejor sí que es urbano o urbanizable el espacio al interior, pero habría que preservar siempre el paisaje hacia el exterior. Aquí, como veis, no se ha hecho y al final se está creando una continua ciudad lineal en torno a esta gran calle mayor que es la M50. Y eso nos va provocando la fragmentación de suelos agrícolas que eran suelos muy valiosos. Y aquí veis el nudo de la R4. Aquí tenéis ya cómo va creciendo poco a poco esta área de investigación. Y fijaros en este nudo, que es un nudo bonito, ¿no? Lo veremos, ¿no? Es un nudo, como veis, que dado que la R4 no sigue hacia el interior, es un nudo muy sencillo de 4 movimientos, como veis, ¿no? Movimientos normales y luego este enlace, que quiere ir en dirección Coruña, pues salta, como veis, por debajo y este salta por encima. Como veis, es un nudo muy bonito, luego complejizado por estas conexiones con el área esta tecnológica, pero es un nudo muy, muy sencillo. Aquí lo tenemos, estamos ya saltando ese nudo. Como veis, como R4 no siguió, o sea, no es un cruce a 4 que produce 8 movimientos, como acaba aquí, realmente produce solo 4 movimientos. Aquí tenéis, veis, el lazo que se mete por debajo y el que se mete por encima. Y es un nudo muy sencillo de enlace. Fijaros que este ya está hecho con piezas prefabricadas, entonces son estructuras menos bonitas que las que hemos visto hasta ahora, que son hormigón cofrado in situ. Estas tienen la virtud de que son desmontables, es decir, que no hay que derribarlas, sino que podrían desmontarlas y servir en otro punto, lo cual puede ser muy bueno en un futuro, porque como veréis, aunque os parezca una locura, planteo que algunas de estas infraestructuras se puedan desmontar. Bien, aquí tenéis la M50 vista desde arriba. Como veis, lleva 3 y 6 carriles en el punto de máximo tráfico. Y aquí tenéis esta R4 que se marcha hacia el sur. Fijaros el lazo que pasa por debajo y el ramal que pasa por encima. ¿Veis? Es un nudo muy sencillo y muy bonito. Aquí tenéis ya despidiéndose. Vemos la M50 y fijaros que aquí aparece esta área tecnológica, tiene edificios muy bonitos, pero que lo que ha hecho ha sido al final cerrar el paisaje aquí, fragmentarlo y consolidar la M50 como una nueva calle mayor de Madrid. Fijaros que esta es la R4. Toda la historia de las radiales es una historia apasionante con un mal final, porque se hicieron pensando en un tráfico de casi 40.000 vehículos y al final pues creo que está en 8.000, o sea, fue un fracaso de tráfico. También habría que ver los costes, el precio de esas autopistas. Se aumentaron muchísimo los costes de expropiación porque ellos habían pensado expropiar pagándolo como suelo rústico y los tribunales dijeron que no era suelo rústico, que era suelo urbanizable, puesto que en torno a ella todos se iban a aprovechar de su presencia, ¿no? Y eso hundió un poco las expectativas y luego el tráfico, que fue mínimo, pues las hundió aún más. Al final, la R4 echó la culpa, a fijaros lo importante que es, tanto esta como la autopista 46, que es la que se marcha hacia la zona de hasta La Roda prácticamente, que va hacia Alicante y Murcia, pues dicen que la culpa de no tener tráfico fue que se hizo la autovía de la Plata. Fijaros cómo dentro de un nudo en un país puede estar afectando lo que pasa en el occidente de ese país, ¿no? Y en parte puede que tengan razón. Ya hemos visto en ese plano como gran parte del tráfico de Sevilla, Huelva, Andalucía occidental no pasó ya por Madrid porque se hizo la autovía de la Plata. Entonces la R4 acusaba a la autovía de la Plata de haberle quitado gran parte del tráfico. Bueno, es lo mismo pasó en la R3, la R2, la R5. O sea que, entonces como veis, fijaros que la R4 lo que hace es bordear todos estos núcleos para dirigirse muy al sur. Fijaros lo lejos que se va hasta Ocaña, es una entrada a Madrid por autopista paralela a la A4. Y luego aquí con la P36, no la 46, la 36 se marchaba hasta La Roda. Y fijaros lo importante que es esto, porque al final la R3 acabó en Arganda, aunque ya preveía continuar hasta Tarancón, ¿no?
Fijaros lo importante que es casi desde La Roda, en Albacete, allí se inicia ya uno de los accesos a Madrid, desde La Roda, con esta autopista, y al final, bueno, no ha sido rentable, pues porque no hay tanto tráfico de momento para justificar estas inversiones. Pero como veis, al final fragmentó el paisaje, fragmentó fueros agrícolas, es decir, un tema muy, muy discutido. Lo mismo podemos ver lo que pasó con la R5, de donde sale la que va a autopista Toledo, que también fracasó. Aquí tenemos la R3. Es decir, son decisiones que quizá en un futuro puedan tener sentido. Ahora mismo ya se ha visto que el tráfico no las compensaba. Fijaros, este es el suelo agrícola que queda libre entre esos polígonos de Getafe que llegaban a este nudo de Nasica. Y tenemos el Cerro de los Ángeles y todos estos grandes suelos. ¿Qué va a pasar con estos suelos, que eran suelos valiosos, suelos agrícolas? Pues claramente, al estar limitados por la M50, parece que su futuro probablemente acabe siendo urbanizable. Y ese es el problema de las grandes rondas. Aquí, como vemos, se nos está incorporando el tráfico que viene de la R4, y aquí, a partir de aquí, bajamos a 94.000 vehículos, pero que es muchísimo, es el doble de lo que teníamos en la zona de Rivas hacia Madrid. Recordáis que estábamos con 54.000 vehículos en la M50. Aquí estamos rondando los 100.000. Es muchísimo. Y es el punto de más tráfico. Fijaros que ahora ya nos avisa dónde vamos a acabar nuestro recorrido, este primer recorrido, que es la A42. ¿Qué es la A42? Pues al final es la autovía que va a Toledo. ¿Veis? Aquí seguimos ya nos va marcando ya la R5, 5, la A6. Es decir, van desapareciendo los viejos nombres de la A4. Ya le hemos pasado la R4, vamos dirigiéndonos hacia el oeste. Aquí aparece siempre me apasionan estas estructuras. Primero, por la ligereza asombrosa de esta viga, que parece que no cumple ningún parámetro de flecha, de luz, de flecha. Flecha es lo que se inclina, por así decirlo, que se comba una viga, y luz se llama entre apoyos. Entonces, es cierto que no tiene apenas peso, pero soporta viento, todos estos grandes cartelones, pero me parece una estructura realmente preciosa, porque estos pilares a veces tienen un poquito de inclinación. Bueno, me parece una pieza preciosa. Quizá esto es lo que está peor diseñado, ¿veis? La pieza es una preciosidad, fijaros qué bonito pilar. Como digo, casi estos tornillos recuerdan los triglifos del templo griego. Fijaros esta preciosa viga siempre con ese punto de articulación en medio. Y quizá esto es lo que está peor, ¿no? La manera de sujetar estos paneles que parece que están inacabados, a la vez son muy sencillos, ¿no? Da la impresión que no está bien diseñado ese encuentro. Pero la viga es realmente una preciosidad. Y aquí aparece otra de esas que tanto me gustan, ¿no? La pieza tan bonita. Es un nuevo cartel moderno, que puede cambiar su mensaje, permanecer en silencio. Me parece una pieza preciosa. También es muy bonita, como os he dicho antes, estos nuevos arcos de triunfo. Fijaros, esto me recuerda los triglifos del templo griego. Fijaros que esta barandilla da escala humana a una pieza en la autopista. No habría nada que nos hablase de la escala humana, pero sí esta barandilla. Fijaros qué bien está diseñada con la curva, y también su manera de acceder a ella, de manera que no pueda acceder cualquier persona, aunque ya se ve que sí que han accedido. Parecen unas piezas preciosas, magníficas. Aquí no tenemos ese problema que teníamos en las otras, de los grandes carteles que desbordan, sino que está todo mucho más integrado. ¿Veis? La barandilla se interrumpe al aparecer el cartel. Parece una pieza realmente preciosa. Muy bien, y ahora fijaros que estamos rodeando esta zona de investigación, el Parque Tecnológico y de Investigación, y toda esta zona agrícola que veíamos que aún le quedaba a Getafe. Y nos dirigimos hacia otro punto ferroviario. Mirad, este es el siguiente ferrocarril. Este es el que vamos a hablar ahora. Fijaros que la estructura es muy distinta a las que hemos visto antes. Esta es una estructura muy bonita, de una viga hecha in situ, como veis. Ahora lo vamos a ver. Y fijaros que aquí ya nos avisan de la 42, ya con su salida inmediata. Es decir, nos acercamos ya al final de este primer recorrido.
Fijaros qué preciosa viga, qué precioso pilar también. Fijaros esta curvatura, cómo ella va. Realmente es como una gran zapata. Me parece una viga preciosa. Veréis que aquí hay unas piezas prefabricadas y veremos vigas aún más bonitas donde esto se hace in situ, porque estas piezas prefabricadas muchas se acaban rompiendo, pero bueno, al final es una pieza bonita. ¿Y quién es este ferrocarril? Pues mirad, este ferrocarril es el que os he comentado antes, que era el que iba, esa línea que iba a Ciudad Real, también de ahí salió la línea Toledo, y que cogía la línea de Badajoz, de Mérida y de Badajoz, pero que su intención era también llegar a Córdoba. Es decir, era una vía que hacía la competencia a la del Marqués de Salamanca. Y por eso hizo una estación propia, que era la de Delicias. ¿Qué pasó? Que esta línea no fue una línea rentable, sino que esta, al final, el Marqués de Salamanca la compró porque no pudo hacerle la competencia al paso de Espeñaperros, puesto que no se acabó la llegada a Córdoba. Entonces, al final fue la línea de Extremadura, de Badajoz, diferente a la otra, la que iba por el norte de Extremadura, y es la línea de Delicias. Y que esa línea, como efectivamente va hacia el sur, porque iba hacia Ciudad Real, pues tomó el nombre de la C4. Como veis, realmente está entre la R4 y ella, pues sí, esta es la que quizá tendría que haberse llamado de otra manera. Aquí tenéis, veis, quería mostraros esto porque veis, aquí fijaros que la C1, en este primer plano de cercanías, la C1 coincidía con la A1, ¿veis? Va a Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. La C2 coincidía con la A2, la C3 no, pero bueno, coincidía con la primera línea Andalucía-Alicante, la C4 con la línea Ciudad Real, también Andalucía luego, y la C5 con la línea de Extremadura. Pero aquí ya algo fallaba, porque la C6, que podría haber coincidido con la línea de Galicia, pues ya no aparecía, sino que, ¿veis? Empiezan a cambiar los nombres. Y ya en el último cambio, que es este, ¿veis? La C1 ya no coincide con la A1, sino que se ha marchado al aeropuerto. Y al final, pues todo se acaba confundiendo, porque también, claro, las propias líneas también pues tienen continuidad, con lo cual, al final, ¿veis? Acaba un C4 que nació como el nombre de la carretera de Andalucía, al final está llegando a la A1, ¿no? Es decir, como veis, todo un poco se complejiza. Y aquí tenéis, como veis, esa línea que os comento que se marchaba a Andalucía, entonces, a Ciudad Real y luego a Badajoz. ¿Qué pasó? Pues que el AVE aprovechó esa línea para ir hacia Ciudad Real. Está muy bien aprovechar una línea que en cierta manera había fracasado. Entonces me parece muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Pues tiene que lograr llegar hasta esa línea. Por eso va cruzando en diagonal, atravesando en diagonal los campos, lo cual nunca es bueno porque acaba fragmentando mucho el paisaje. Y también exige que vayan saltando sobre ella todas las infraestructuras, ¿no? Como veis, la R4 lo que hizo es saltar sobre ella y luego, en cierta manera, fue muy cercana a ese corredor. Siempre es bueno juntar corredores para no fragmentar el campo, el paisaje agrícola. Entonces, ¿qué pasó? Pues que como el AVE aprovechó esa línea, la línea se quedó sin final, entonces se aprovechó como cercanías para ir a Parla. Y como veis, pues todo muy bien, porque se ha aprovechado. En mi estudio de los ferrocarriles os muestro cómo ha habido autonomías, por ejemplo Valencia, que ha aprovechado muy bien todas las cercanías, Cataluña no tan bien, País Vasco no tan bien, pero sí que ha pasado que viejas líneas, o líneas de vía estrecha incluso, han podido ser aprovechadas para cercanías de las ciudades, y eso indica pues hacer las cosas con inteligencia. Entonces, como veis, aquí nos vamos acercando ya a la A42. ¿Qué es la A42? Pues fijaros, yo cuando hice un estudio de pueblecitos de la zona de la ribera del Ebro, entre Navarra y Aragón, me daba cuenta al estudiar el trazado de los pueblos, eran pueblos antiguos, que había calles que habían tenido mucha vida hasta un momento dado y luego la vida se había marchado a otras calles del pueblo. ¿Qué había pasado? Lo que había pasado es que aquellas primeras calles iban del Valle del Ebro hacia Valencia. Eran calles de origen medieval. Y luego esas calles habían muerto y habían cobrado vida a otras calles, que eran las calles que iban desde el Valle del Ebro hacia Madrid. ¿Qué había pasado? Pues que Aragón y Navarra se habían incorporado a la órbita ya castellana de los Austrias, a la órbita al final de Madrid y de Toledo, de Castilla. Eso significaba que una calle se moría y la otra calle cobraba vida. Aquí
ha pasado lo mismo. Fijaros, ¿qué es la A42? La A42 son los restos de la antigua carretera que iba a Toledo, cuando Toledo era una de las grandes capitales de España, capital en el reino visigodo. Por eso era un camino tan importante. Pero ¿qué pasó cuando ya Madrid se convierte en capital de la nación? Pues que ya posteriormente se hace el camino de Andalucía por Despeñaperros, es decir, ya no es la vieja vía que iba de Toledo a Córdoba, sino que ya es la otra vía, y que esta vía, la A4, ya no pasa por Toledo, porque Toledo ya no es la capital. ¿Qué pasa entonces? Pues que esta es la que cobra la nueva vida. Y esta, en cambio, se va muriendo poco a poco. Y eso es lo que está indicando estas dos direcciones. Un antiguo camino hacia Toledo, cuando Toledo era la capital de la nación, y una nueva vía cuando Madrid pasa a ser la capital de la nación. Eso supone este desplazamiento. Y eso que está a 42 lleva nada menos que 71.000 vehículos. Sigue siendo una vía muy importante. Pero fijaros cómo la historia va marcando las dinámicas de las carreteras. Lo mismo que os decía que la R4 se murió, según ellos, porque se creó la Vía de la Plata, de Sevilla hacia el norte, pues lo mismo podríamos decir que la Vía a Toledo se murió cuando Madrid pasó a ser la capital de la nación. Entonces nos vamos dirigiendo hacia ella. Como veis, ya se han separado ya. Y fijaros en este nudo. Este es un nudo muy bonito, pero fijaros que fue un nudo diferente. A ver si tengo... perdón, eso es. Si tengo una vista más amplia. Fijaros cómo es este nudo. Este nudo tuvo 4 tréboles. Es decir, el trébol es cuando si os ponéis en un papel, intentéis resolver el enlace de las 8 direcciones que hay que resolver cuando se unen dos carreteras. Una es muy fácil, hay 4 que son muy fáciles. Fijaros, desde Madrid hacia Galicia, perfecto. Desde Barcelona hacia Madrid, perfecto. Uno que viene de Galicia que quiere ir hacia Toledo, perfecto. Uno de Toledo que quiere ir hacia Barcelona. Que está resuelto aquí, podría haberse resuelto aquí. Perfecto, esos 4 movimientos son muy fáciles. Pero luego quedan los otros 4, que son los complicados. Por ejemplo, uno que viene en esta dirección, pero que quiere cruzar hacia Toledo. ¿Cómo cruza? Pues tiene 2 maneras de cruzar. Una es la más sencilla, que aquí hubiese cogido un trébol que existió, ¿veis que existió? Y aquí se hubiera incorporado dirección Toledo. Otra manera de hacerlo, mucho más rápida, pero más compleja, es hacer este gran lazo que pasa por encima de la entrada a Madrid, pasa por encima de la M50 y se incorpora hacia Toledo. ¿Veis? Es muy bonito, no supone reducir apenas la velocidad, no te vas a encontrar de repente, como pasa con el trébol, que es el problema del trébol, que fijaros que este trébol te está sacando a la vez que está otro queriendo salir, porque aquí tenéis el otro trébol, que es decir, uno que sale de Madrid y quiere dirección Barcelona, ¿veis? Perfecto, con el trébol. O este, por ejemplo, que viene de Toledo, quiere dirección Galicia, perfecto. Pero con los 4 tréboles, este se estaría mezclando con el otro trébol de salida, ¿entendéis? Los tréboles ocupan muy poco, no exigen nuevos puentes. Si fijáis, el trébol lo resuelve todo sin necesidad de pasar por encima de la M50 o de la otra. Es decir, es un invento maravilloso el trébol, pero tiene esa pega de tener muy cercanas las salidas y las entradas de distintos vehículos. ¿Aquí qué pasó? Aquí hubo un trébol de 4 lazos, pero se ve que algo pasó, se ve que no funcionó. Pues se ve, por ejemplo, efectivamente, que este movimiento, que era este mismo, es decir, uno de Barcelona que quería hacia Toledo, se ve que tenía tanto tráfico que esta salida, para incorporarse así, pues producía retenciones, producía atascos, era peligroso. Y lo mismo pasó con este otro, que era este otro, era el que quería desde Galicia, viene y quiere entrar a Madrid por aquí, ¿no? Que lo habría hecho saliendo aquí en un trébol y girando aquí e incorporándose a Madrid. Pues al final estos 2 tréboles se suprimieron, estos 2 lazos se suprimieron y se hizo este otro, que también es muy bonito, como veis, ¿no? Esta es
A42, que como veis es al final muy importante. Y fijaros que aquí empiezan ya las urbanizaciones de Getafe. Aquí acaba ese área tecnológica. Y aquí quería mostraros dónde estamos, ¿no? Estamos aquí en esta línea de... Fijaros que ya hemos llegado a la 42. Y ahora os muestro cómo era esto antes. Fijaros, este es el nudo, que estaba hecho ya la M50. Hasta aquí llegamos, hasta la A4. Fijaros que aquí ya había un centro logístico, pero fijaros que está todo aún sin ocupar. Todo este suelo está el centro comercial sin hacer. Fijaros que el paisaje estaba muy virgen, pero ya se empezaban a colocar al lado de estos nudos, pues por supuesto un centro logístico, un área empresarial, ¿veis? Ya empieza a ocupar a la M50. Claro, aquí teníamos el AVE, pero este territorio, como veis, estaba libre. Aquí tenemos los nombres, el Juncal, Valdelobos, fijaros lo que es esto, Valdelobos. Todo esto eran dehesas, de encinares, un paisaje bellísimo, y como veis había lobos, como vimos luego que había águilas, había dehesas. Recordáis que aquí había una gran dehesa, ¿veis? El camino de la dehesa. Todo eso en parte ha desaparecido en la urbanización de todo este territorio. Fijaros que aquí estamos llegando, ¿veis cómo estaba el trébol con 4 lazos? 2 ahora se han sido suprimidos. Y aquí ya veis un poquito todo el arroyo Culebro. Fijaros que era un paisaje aún bastante libre. Aquí estaba la pista, Valdelobos, la charca, la bandera, el Juncal. Como veis, no hay excesivamente nombres de toponimia. Aquí habla del Quijobar, pienso se refiere a un quejigo, a un robledal. Y aquí tenéis, es una pena que estos planos, como veis, no han sido bien escaneados, están borrosos. Eso pasa a veces porque son planos antiguos. Pero aquí tenéis bien la vieja carretera a Toledo con la nueva A4. Aquí tenéis ese primer ferrocarril. Veis que está sin hacer el ferrocarril de Ciudad Real. ¿Veis? El de la estación de Delicias está aún sin hacer. Y aquí tenéis el arroyo Culebro. ¿Veis qué importante era? Con todas sus zonas de vegetación que se dirige allí entre Fuenlabrada. Este era un paisaje, por así decirlo, idílico. Fijaros la de viñas que había, ¿veis? Estos son viñas. El resto era paisaje de cereal en general. Y a veces se ven también ya olivares, que quedan a veces también marcados. Olivares. Ahí tenéis también olivares, la ermita del Cerro de los Ángeles. Muy bien, y ahora vamos a tratar el tema desde la A42 hasta la Madrid 407. Es decir, vamos a ocupar este paisaje. Si se os hace muy largo, perdonad, podéis cortar y como os digo, este es el segundo tramo del que vamos a hablar y el tercero va a ser desde la Madrid 407 hasta la A5. Pues fijaros que ahora, así como aquí eran áreas industriales las que estaban rodeando la M50, acercándose a ella, aquí ya descienden áreas residenciales. Ya estas son palabras mayores. Ya estas son áreas intocables por los costes de expropiación, áreas en que ya poco puede variar. Fijaros que aquí ya también hay problemas de sonido, problemas de que aquí empieza a haber viviendas, dotaciones, colegios. Y lo mismo está pasando en la zona de Leganés. Fijaros que ya se está construyendo todo esto, con una mezcla a veces confusa de residencia e industria. Como veis, se ha desbordado los primitivos límites tanto de Getafe como de Leganés, se han desbordado, no se sabe bien con qué criterio, y se ha ocupado suelo agrícola con área residencial. Y se ha roto, en cierta manera, esto que era más lógico, que era que la área residencial estaba rodeada de suelos industriales y luego de ahí ya se llegaba al campo. Se está un poco alterando. Esto es nuevamente culpa de la presión urbana y también de los planes de urbanismo, que a veces no tienen claro cómo actuar. ¿Veis? Aquí hay un área residencial en mitad de la nada, cuando aquí, como veis, en torno a Fuenlabrada también estaban surgiendo áreas industriales, como es lógico, el trabajo rodeando la residencia. Pero como veis, todo se va complejizando muchísimo. Y aquí se ve lo que os contaba, cómo al final el trazado de una vía de estas supone que prácticamente todo lo que esté hacia adentro se va a ir poco a poco consolidando, urbanizando. Es decir, que cuando trazamos una autovía sabemos que el paisaje hacia su interior va a desaparecer.
Entonces lo importante es que a lo mejor salvaguardarlo hacia el exterior, es decir, no, no consentir que se urbanice a los lados de la autovía. Pues bien, aquí vuelvo a enseñaros ese nudo que ya lo hemos comentado antes. Y aquí lo tenemos. Estos eran los pasos que se habían hecho después de suprimir el trébol. Fijaros que no está bien acabado, ¿no? En otros, recordáis, en otros como veíamos todo esto tratado, aquí no. Quizá cuando se suprimieron los lazos del trébol, se hizo, como veis, son piezas también prefabricadas, que en cierta manera tiene menos interés que una realizada in situ. Y ahí tenéis el otro lazo. Fijáis, aquí estamos cruzando con esa autovía Toledo, que os digo, lleva muchos vehículos, lleva 71.000 vehículos prácticamente. Y fijaros que entra hacia Madrid ya con 144.000 a 42, es decir, aquí pasa a tener 144.000 por todos los que se le incorporan en este lazo. Aquí ya acabamos ese lazo que hemos visto. Aquí tenemos esa entrada a Madrid. Y aquí empiezan ya, a partir de aquí, las áreas de vivienda. Aquí tenemos, y fijaros que aún quedan áreas agrícolas en este entorno hacia el arroyo Culebro, pues que son de una gran belleza, que podrían ser áreas a preservar, a conservar, a seguir cultivando. Luego veremos cómo Fuenlabrada ha actuado creando un gran parque, hablaremos luego de ese gran parque. Fijaros que aquí ya, como os dije, a partir de aquí tenemos 84.000 vehículos en la M50. Y aquí tenemos esa otra zona ya, la zona de Parla, al sur de este nudo. Tenemos ese punto final. Y abandonamos ya ese nudo tan interesante para entrar ya en esta zona residencial. La zona residencial, como es natural, se ha acercado mucho a la M50 y luego vienen los problemas, claro. Viene el tema del sonido y este criterio de colocar vallas que al final son horribles, que están plagadas de pintadas, ¿no? Pues creo que hay que buscar otras soluciones, o bien el asfalto absorbente del sonido o barreras vegetales, pero esto es un verdadero desastre. También, como veis, el tema de las farolas, que siempre digo que estorban muchísimo en la visión de la autovía, del paisaje, y que es un consumo brutal de electricidad y que no hacen prácticamente ninguna falta. Bastaría solo un potente foco en los nudos, pero el resto, los vehículos llevan sus propios sistemas de iluminación. Aquí ya veis toda la zona residencial, veis todo como las grandes líneas eléctricas ya tienen que pasar a ser subterráneas, de ahí se produce ese cambio de que realmente todo se está transformando al llegar a la ciudad, todo se está domesticando, así como no dejan entrar a los camiones, tampoco dejan entrar a alta tensión. Realmente el que la ciudad vaya llegando hasta aquí va afectando muchísimo a todo. Fijaros al otro lado cómo aún conservamos grandes áreas agrícolas muy, muy valiosas y que creo que habría que lograr mantenerlas. Que la M50 asumamos que es el límite de la ciudad y que a partir de ella preservemos el campo, suelos agrícolas, suelos ganaderos. Fijaros que aquí aparece ya una actuación, esto es algo que no acabo nunca de entender, zonas donde se han hecho rellenos, que lo que hay que hacer es recuperar el terreno original y desmontar esos rellenos. Pues no, se invierte muchísimo en ajardinarlas cuando uno percibe que han alterado totalmente la silueta del paisaje. Fijaros, ahí va ya el arroyo Culebro, fijaros qué paisaje tan precioso. Vemos allí ya Fuenlabrada asomando. Y aquí tenemos en este final de la urbanización, aquí tenemos ya esta zona, veis, ha sido una zona de rellenos que aún se nota y que es una pena que hemos hecho un parque sobre un suelo totalmente artificial que ha alterado el paisaje cuando esta era una colina, ahora lo vamos a ver muy muy bonita. Y ahora nos encontramos aquí con un nudo local, por así decir, pero que es realmente una preciosidad. Fijaros qué precioso nudo. Esta es la M50, veis unas impresionantes vigas
hormigonadas in situ, con estos maravillosos apoyos. Fijaros qué luz llamo a la distancia entre apoyos, qué luz tan impresionante, es realmente una obra de ingeniería preciosa. Mirad qué apoyos, luego también está pensada la iluminación, ¿veis? Es una preciosidad de nudo. O sea, no sé quién lo hizo, pero luego nuestro homenaje al ingeniero que diseñó. Fijaros qué bonito está, cómo puede esta rotonda valorar una estructura, una infraestructura. Realmente es el nudo más bonito que hemos encontrado en la M50. Más bonito es un nudo sencillo, también es verdad, ¿no? Pero bueno, es una manera de mostrar el cariño con que se pueden hacer las cosas. Fijaros que ahora estamos llegando ya a esta colina, que es una colina muy importante, porque en ella el arroyo Culebro, que venía por aquí, va a cruzar la M50 por un punto crítico y es una colina que queda ya hacia Fuenlabrada, casi como la última colina. Y en esa colina se ha colocado, el que haya visto mis charlas sobre la ciudad ve cómo rodeando la ciudad medieval, rodeando las murallas, se colocaban en la Edad Media normalmente los monasterios, primero los cistercienses, también los monasterios que trataban de intercambiar los prisioneros con el Islam. Y eran los mercedarios y los trinitarios. Siempre se colocaban fuera de la muralla para que el ejército musulmán llevase sus prisioneros cristianos e intercambiarlos por los prisioneros del Islam. Entonces, mercedarios y trinitarios se colocaban siempre en las bordes de la ciudad. Fijaros siempre en una ciudad, cuando veáis la calle de la Merced, la calle de la Trinidad, normalmente eran espacios exteriores a la muralla. Y lo mismo pasó luego en el barroco, con los conventos de carmelitas, con los conventos de agustinos, y con muchas órdenes reformadas que van colocando sus conventos en las afueras de la ciudad. Pues este es un punto perfecto, esta colina, y fijaros que ha actuado como esos conventos. Esta es una zona del Corte Inglés que ha actuado en esta colina maravillosa, porque tiene unas vistas fascinantes sobre el paisaje, porque en cierta manera puntúa la M50, pone final a una ciudad y asoma, domina ese paisaje. Fijaros, es un sitio realmente excepcional. Y también es el encuentro entre el arroyo Culebro y la M50. Fijaros que está en general, con este parque, pues puede estar muy cuidada, ¿no? Excepto esta zona que veis aquí de rellenos, que habría que haberlo desmontado para haber recuperado el paisaje original, que luego veremos que era muy bonito. Y fijaros que aquí Fuenlabrada ha optado por estos suelos agrícolas convertirlos en un enorme parque. Yo no tengo nada en contra de los parques, pero pienso que a veces un suelo agrícola bien cultivado es un perfecto parque. Imaginaros un suelo aquí de olivares, pero bueno, no vamos a protestar cuando se hace una obra tan maravillosa como es dar este inmenso parque. Supongo que también se puede recuperar la dehesa, las viejas dehesas de encinares que había aquí. Pero bueno, al final todo será. Fijaros cómo está cambiando, aunque el día es nublado, empieza a cambiar un poco la vegetación. ¿Por qué? Porque nos vamos acercando del Madrid arcilloso, del Madrid que hemos visto desde que subimos a la meseta de Madrid, luego cruzamos el Manzanares, toda esta zona que hemos visto, pues era un Madrid de arcilla, un Madrid de olivares, un Madrid de cereal, de viñedos, pero ahora poco a poco nos vamos acercando hacia las estribaciones de la sierra y eso se empieza a notar en la vegetación. Todo empieza a cobrar un aire más nórdico. Este es ese parque que os comento, a los que precioso parque. Y aquí nos estamos, como veis, estamos subiendo. Esto es visto mirando hacia el este, de donde venimos. Veis que estamos subiendo a esta colina donde tenemos esa especie de monasterio o palacio que es el Corte Inglés. También aparecen grandes áreas comerciales. Fijaros esta divisoria. Nos estamos acercando al final del arroyo Culebro y hacia allí vemos ya otros ríos que ya van al Guadarrama. Ahora lo veremos. ¿Veis? Esto es lo que hemos enseñado antes. Está en una colina, hemos subido a esta colina donde estaba este promontorio, para luego descender hacia el arroyo Culebro, que se va a despedir de nosotros. Y aquí vamos a seguir en el valle del Culebro, pero muy pronto vamos a pasar al valle de los afluentes del río Guadarrama. Fijaros, aquí estamos bajando hacia el arroyo Culebro, desde esa colina.
Este es el paso hacia esa zona del Corte Inglés. Y ahí, veis, descendemos, nos vamos acercando hacia el final de nuestro recorrido, hacia la Nacional 406, creo que hemos comentado. ¿Veis? Fijaros ya, la vegetación empieza a ser una vegetación más nórdica. Vamos descendiendo hacia el arroyo. Fijaros que ya aquí nos avisan de salidas a Fuenlabrada, a Leganés, y ya hablan de la R5, de la A5 y la A6. Como veis, ya va desapareciendo cada vez más infraestructuras. Nos vamos dirigiendo hacia el final. Fijaros qué preciosas dehesas se intuye uno que podrían haber sido las dehesas. ¿Veis? Es un paisaje nórdico, ya. Y mirad que aquí hay un paso muy bonito. Creo que es un paso anterior a los otros. Fijaros qué bonitos machones de hormigón, una estructura un situ. Fijaros que aquí no se ha usado piezas prefabricadas en este borde, sino que forman parte de la gran viga de hormigón. Es un paso muy bonito. Yo creo que es más antiguo, incluso en el color, en todo, y es muy bonito. Parece una pieza muy serena de hormigón. Y fijaros que es el único que nos queda en trébol, por lo cual probablemente sea más antiguo, porque el trébol podríamos decir que ha pasado de moda, de esta manera con los tráficos tan intensos. Aquí veis este paso del trébol, que es esta autovía que en cierta manera va bordeando estos núcleos de esta zona de Madrid. Mirad, aquí está el arroyo Culebro, que cruza por un punto crítico y luego va a ir hacia ese gran parque donde en cierta manera se le da nacimiento, ¿no? Y aquí tenéis este otro parque y aquí tenéis todos los grandes espacios verdes que está creando Fuenlabrada. Pues veis, aquí os muestro el problema que tiene el trébol, que es, fijaros, ¿no? Esta persona que quiere de aquí ir hacia el sur, pues sale y a la vez este que está viniendo por aquí quiere entrar al trébol para dirigirse hacia allá. Este es el problema del trébol. Esta mezcla entre uno que quiere salir y otro que quiere entrar. Eso obliga a puntos un tanto peligrosos, a veces en tréboles que están peor hechos incluso hay que ceder y produce muchísimos accidentes, pero como solución el trébol, fijaros qué maravilla de solución, porque cruzando dos autovías no ha necesitado hacer ningún puente sobre ellos, ni sobre esta ni sobre la otra. O sea, no sé quién lo inventó, pero fue un invento genial. Fijaros que aquí están los 8 movimientos, los sencillos y luego todos los contrarios, ¿no? Es decir, el que alguien diría, pues este que quiere ir hacia Barcelona, pues habría necesitado un lazo, pasar por encima, tal, para saltar al final hacia Barcelona. Pues fijaros, se ha resuelto así, perfectamente, como veis. Y lo mismo con los otros 3 tréboles. Y aquí veis otra línea de ferrocarril que la vamos a ver ahora, que es una línea muy importante. Fijaros, aquí vemos el trébol y aquí tenemos esta línea de ferrocarril, que es la línea, si te acordáis que esta era la de Delicias, la que iba a Ciudad Real, luego esta es la línea de Extremadura. Por eso va a ser la que se va a llamar C5, que coincide con las autovías de Extremadura, con la A5. Fijaros que viene atravesando, va a ser una línea antigua, atravesando los núcleos de hoy. Fijaros aquí cómo se ve ya este gran parque de Apolvoranca, donde nace, podríamos decir que nace el arroyo Culebro. Y a partir de aquí se va a producir la divisoria importantísima entre los afluentes del Jarama, como es el arroyo Culebro, y los que van al río Guadarrama, que es un río totalmente diferente del Jarama. Ya es un río de encinares, de bosques, que viene de la sierra, más accidentado. Son dos mundos diferentes. Y la divisoria está por aquí. Aquí vemos este nudo de nuevo, para llegar aquí, que es donde acabaremos el recorrido de este segundo recorrido. Mirad el pobre arroyo Culebro, cómo se está saltando casi sin darle margen. Estamos rodeados de parques, pero el propio río casi no lo cuidamos. Y fijaros aquí ya, veis, mirando de dónde venimos, desde este puente que os decía que es como muy elegante. Veis, ahí vemos la zona del Corte Inglés, la zona de Porcelanosa y toda esta que aparentemente está más cuidada, ¿veis? Todo este espacio, estos tréboles están muy cuidados, pero el pobre arroyo pues, no ha sido muy cuidado.
Aquí ya lo tenemos en la otra dirección. Allí veis el paso de ese ferrocarril, que es el ferrocarril que vaya a Extremadura. Y los tréboles, el único trébol que queda en la M50, intacto. Aquí lo tenéis, ya hemos hablado de él. Y ahora veis, ahora nos dirigimos ya hacia, vamos a acabar aquí este tramo, luego hablaremos del último tramo. Fijaros esta gran vaguada donde se va a trazar la R5. Aquí tenéis, aquí os lo quería marcar para que veáis, esta es la C5 que se marcha hacia Talavera, luego va a girar y va a dirigirse hacia Talavera. Aquí teníamos la línea de Licias Ciudad Real y la vieja, el AVE que ha ocupado esa línea y la línea de Andalucía-Valencia. Aquí lo tenéis, ¿veis? Esta es esta línea que es la línea de Extremadura. Y esta era otra línea que iba hacia Navalcarnero, que iba hacia la sierra, hacia el occidente de Madrid, que ha sido aprovechada en parte hasta Móstoles y que hay previsión de continuar hasta el occidente de Madrid. Como veis, esta es la línea de Extremadura. Fijaros este paso, como veis aquí ha habido varias fases porque es muy complicado trazar una autovía pasando por debajo de una línea férrea. Cuando la línea existe, pues hay que crear una línea paralela para desviarla, para hacerle el puente, luego quitar la línea vieja, y eso se nota en estas fases que se ve que ha tenido este complejo puente. Aquí lo veis. Y esta es la línea de... ¿Veis? No sé bien por qué se ha conservado esta estructura, si es que se está previendo una ampliación. No sé si el AVE a Extremadura va a entrar por aquí. Y aquí tenéis ya, ¿veis? Ya nos vamos separando y aquí sucede algo un tanto extraño y es que esta M50 es partida en dos vías de 2 carriles cada una. A mí eso me parece un error, porque la sensación de estrechez, la peligroso que es una vía de 2 carriles ante cualquier accidente, cualquier atasco, pero aquí se ha optado, dada la intensidad de tráfico, la complejidad de los nudos, por separar en dos vías. ¿Veis? Y aquí tenemos la salida ya hacia el R5 y ya van quedando menos. Y aquí tenemos una serie de 2 puentes que os muestro un poco, ¿veis? Estos primeros puentes sencillos, muestro lo que se ve. Aquí se ve todo el parque de Fuenlabrada, y tenéis esa colina del Corte Inglés como un viejo monasterio. Ya aparece Fuenlabrada con un impresionante parque, ¿veis? Y aquí ya desdoblada en 2 vías de 2 carriles cada una, que lo vamos a notar en la estrechez tremenda que se va a producir luego. Aquí tenéis ese final de esta zona de... Y aquí fijaros ya nos vamos a dirigir hacia una zona también en que se está ocupando la M50. Este es este nudo, que es esto ya lo hemos visto. Si nos dirigimos hacia la R5, estamos pasando ya el nudo este de la Madrid 407. Fijaros, este es el nudo de la Madrid 407, que es una línea que va uniendo núcleos de Madrid y que, como veis, tiene otro nudo diferente. Tiene esta rotonda, esta gran rotonda. Como veis, hay mil maneras de resolver el encuentro de 2 autovías. Esta es una vía más local, pero como veis, al final también se va a incorporar a estos carriles secundarios. Y este es el rol de la rotonda. ¿Ya os acordáis cuando hablábamos de las rotondas? El problema que había era que si se acercaban demasiado a la autovía provocaban aquí unos muros de contención que luego se llenaban de pintadas, etc. Y es lo que está pasando aquí, ¿veis? Al final hay que tratar de evitar estos muros porque son pues a estas gamberradas de destrozarlos con unos... Y fijaros allí qué daño ha hecho a este nudo, que era un nudo muy bonito, era un nudo redondo, que podía haberse ajardinado, podía haberse hecho muy bonito, pero allí se ha construido una pasarela que mata totalmente la visión de este nudo tan bonito, de este gran círculo. Fijaros cómo continuamente estamos haciendo cosas y destruyéndolas. Y aquí, como veis, aparece también una serie de farolas que nunca coinciden con las vigas del puente ni con los tramos. O sea, es un verdadero desastre, ¿no? Aquí tenéis este horrible puente altísimo que ha dañado
la imagen de todo para al final pasar sin más de un lado a otro. Y allí veis cómo empieza a aparecer ya de nuevo una zona de edificios de oficinas empresariales, como nos pasó en el otro lado del tramo. Aquí tenéis este precioso círculo, que veis que se podía haber ajardinado mejor, es decir, haber suavizado aquí los taludes, pero como veis aquí tenemos este punto que no es bonito, en que tenemos talud y luego tenemos muro, cuando realmente teníamos sitio para haber hecho un esquema todo el de talud ajardinado. ¿Veis? No estamos sacando partido a estas estructuras tan bonitas. Aquí tenemos en la otra dirección, fijaros qué bonito todo el parque que ha creado Fuenlabrada, y se ve la colina del Corte Inglés. Fijaros cómo ya el paisaje empieza a ser más nórdico. La vegetación, este es el horrible puente. Y dejamos ya este nudo. Y acabamos ya este tramo para acabar con el último tramo. En el último tramo pasamos de esta 407, que como veis va uniendo, y vamos a pasar ya la divisoria. La divisoria coincide casi con la frontera entre, como veis, Fuenlabrada y Leganés. Esta es la divisoria entre el Jarama y el Guadarrama. Y es muy importante porque ya estos ríos, ¿veis? Ya estos arroyos ya van hacia el Guadarrama. Y este último, el arroyo Culebro, se marchaba hacia el Jarama. Como veis, el Culebro es larguísimo, nos ha ido acompañando prácticamente casi hasta este nudo que visteis, ¿no? Este nudo que hemos visto, hasta este trébol que hemos visto. Y aquí ya dejamos el Parque de Polvoranca, donde acababa eso. Fijaros, esto quería mostraros cómo poco a poco todo este paisaje agrícola que tenía valor, porque era un espacio que separaba los núcleos. Es muy importante que los núcleos no se junten, que quede entre ellos espacio agrícola, espacio con otros usos, es decir, que quede paisaje entre los núcleos. Pues aquí está pasando todo lo contrario, ¿veis? Aquí veis cómo ya se están preparando las urbanizaciones que van a llegar hasta la M50. Fijaros, se está trazando ya la M50, se está trazando la R5. ¿Veis cómo todo esto está fragmentando el paisaje? Y es realmente una pena, ¿no? Aquí tenemos actuaciones que ya ocuparon el paisaje, tierra de nadie, pero como veis, os voy a poner una sucesión para que veáis cómo se ha ido ocupando, ¿veis? Como aquí Getafe ya ha tocado, es decir, ya se están uniendo Getafe y Leganés, y es siempre un error, ¿no? Todas van poco a poco creciendo, ahora veréis cómo Fuenlabrada también va creciendo hacia aquí. Es un urbanismo que no atiende en absoluto a los límites del paisaje, no atiende a darles a las ciudades unos límites claros. Fijaros Móstoles, que es una ciudad circular casi perfecta, pues ya aquí también se está expandiendo. Fijaros Alcorcón, también que era una ciudad como muy clara, rodeada de la zona residencial, rodeada de industria, y luego estaba el paisaje, pues ya todo eso lo está perdiendo. Es una pena. Yo entiendo que hay presión urbana, pero se puede diseñar mejor una ciudad, se puede. Fijaros, Leganés también, siguiendo esa ley que os cuento en mis charlas sobre la ciudad, toda ciudad siempre tiende al círculo, siempre toda ciudad tiende al círculo, entonces no veo por qué no podríamos darles una forma más definida a nuestras ciudades y dejar en medio tierra de paisaje, tierras agrícolas, porque al final todas estas infraestructuras desprecian realmente el suelo agrícola. Es un mundo industrial, un mundo donde el suelo agrícola no vale nada y realmente es lo más valioso que tenemos. El suelo agrícola, el suelo ganadero, el suelo forestal, los bosques. Es una pena que estemos fragmentándolo continuamente con infraestructuras. Bueno, aquí tenéis, veis cómo está ya ahora, cómo aquí se han roto los límites industriales, se ha venido con residencia. Aquí también se ha roto el área industrial con residencia y se ha saltado con residencia, se ha saltado con residencia. Como veis, sí, luego hacemos este maravilloso parque, pero de la manera estamos descuidando los suelos que teníamos agrícolas. Y aquí os muestro este nudo, que era ese nudo tan bonito, y como aquí estamos en la divisoria. Fijaros, esta era la colina donde se colocó el Corte Inglés, esa colina tan bonita, cota 675. Aquí tenéis el arroyo Culebro, aquí le llaman la Recomba. Venía aquí y aquí veis los nombres antiguos.
Canto Redondo, La Recomba, Matabueyes, La Cueva, La Vega, Dehesa, más abajo. Y tenéis Fuenlabrada, la ampliación. Y fijaros que aquí acababa la M50 en estos planos. Estos son los planos 25.000 primera edición. Con la línea C5. Y aquí es donde hemos acabado. ¿Ves que esta estaba aún sin trazar? Y aquí tenemos la divisoria. ¿Veis? Aquí está la cota casi 700, que es la frontera entre el Jarama y el Guadarrama. Por aquí hemos venido la M50. Y ahora, perdonad que me estoy alargando un poco, pero bueno, cuando os canséis podéis parar y lo retomáis otro día. Fijaros qué importante este camino que marca realmente. Veis, aquí tenéis la cota 700. Este promontorio está marcando la diferencia, la divisoria de aguas. ¿Veis? Que está acompañado por este camino, por esta frontera entre términos municipales. Y ahora vamos a saltar, vamos a bajar hacia el valle ya de los arroyos, hacia Móstoles, el arroyo que va hacia el Guadarrama. Fijaros. Leganés Fuenlabrada, aquí, como veis, es la línea Extremadura que estaba sin acabar, que estos planos se hacen en finales del siglo XIX, y la pena es que están mal escaneados y no se ve muy bien. ¿Veis? Este es el tramo que vamos a ver ahora, desde esta 407, vamos a saltar por encima de la R5, y fijaros qué difícil era este paso, qué complicado era. Teníamos ya que pasar entre Alcorcón y Móstoles. Fijaros que aquí había poco sitio, a la vez está esta línea de ferrocarril, están los arroyos, es una vaguada, está la antigua en Nacional 5, que es esta. Era un punto muy, muy crítico. Entonces aquí nos planteamos, ¿fue un acierto pasar por aquí? ¿O recordáis la solución amplia que hubiera sido venir al sur de Móstoles, pasar entre Villaviciosa y las urbanizaciones? Uno empieza a pensar, quizá aquí tendríamos que haber optado por haber rodeado, por haber rodeado un poco más al sur. Esta es la gran duda, al ver los problemas que hemos tenido aquí. ¿Veis aquí? Vamos desde aquí. Fijaros la R5 como fragmentó todo el espacio. Y fijaros qué problemas vamos a tener aquí, hacia intentar llegar a la A5. Mira, aquí saltamos estos pasos sencillos. Fijaros el paisaje aún qué precioso puede ser el paisaje virgen aún. Aquí están pasando ya edificios muy interesantes, pero que van transformando la M50 en una calle mayor, una especie de incipiente castellana, o M30, llena de edificios que les gusta la M50 porque muestran a ellos su potencial como un escaparate. Pero fijaros que aún tenemos tierras absolutamente vírgenes aún a los lados, ¿no? Habría que ver realmente si estas tierras se preservan como suelo agrícola, si están condenadas a ser urbanizadas. Pero veis, estos ya están al sur de la M50. Aquí ya veis, fijaros qué peligrosa aparece ya la M50 con tan solo 2 carriles, aunque tengamos esa vía lateral. Pero esto, no sé, no me parece acertado. Para entrar una vía tan importante. Aquí, fijaros, ya están avisando la R5. Tenemos desde estos pequeños puentes. Fijaros, aún tenemos un paisaje precioso, valioso, muy valioso, agrícola, aún hacia el norte y hacia el sur. ¿Veis? Hacia el sur acaban los parques ya de Fuenlabrada y ya vamos a ver toda la zona de Móstoles. Fijaros allí ya Móstoles y Alcorcón. Y ya vamos girando hacia el norte y allí vemos la sierra de Guadarrama, Gredos, Puerta del Sur. Y aquí nos avisan de la R5. Y aquí tenemos un punto como de inflexión, que yo creo que este es el punto cercano a la divisoria de los dos, para ya descender hacia la M5. Entonces, fijaros que aquí hay un tema muy bonito, porque esta autovía, bueno, aquí un poco os muestro,
cómo fragmentaron el espacio tanto la M50 como la R5, como al final destruyeron un espacio que era un espacio muy muy valioso agrícola y que además servía para separar todos los núcleos. En el momento en que lo han atravesado han quedado 4 fragmentos pues cada vez más amenazados. Y aquí surge esa gran duda, ¿no? Es decir, si en vez de pasar por aquí hubiésemos venido eh, por aquí, entre Villaviciosa y sus urbanizaciones, haber pasado por aquí, donde pasa el Madrid 501, hubiésemos por aquí con mucho menos problema rodeado Móstoles, rodeado luego Fuenlabrada, incluso la propuesta que decíamos, la propuesta amplia, pero incluso sin tomar la propuesta amplia, ¿no? Haber intentado pasar por aquí, para no encontrarnos con esos problemas, también para no haber fragmentado este territorio, que efectivamente habríamos fragmentado otros, ¿no? Pero evitar que se concentren estos núcleos, habríamos liberado también esta zona de urbanizaciones de Getafe, habríamos pasado aquí separando Parla. Bueno, como veis son decisiones muy difíciles de tomar, pero muy muy importantes, muy interesantes. Os propongo que vosotros también hagáis vuestra propuesta, pensar por dónde habréis trazado vosotros la M50 para hacer menos daño al paisaje, para haber dibujado mejor los núcleos, realmente como borde de Madrid. Y aquí tenéis la M50. Fijaros que es una solución diferente a todas, es asombrosa la variedad que puede haber, ¿no? Aquí fijaros que hay medio trébol y los lazos que hemos visto en otros sitios. ¿Por qué? Pues probablemente porque el tráfico que va, por ejemplo, de una persona que viene de aquí, que viene de Barcelona, que quiere dirigirse hacia el sur, probablemente es un tráfico pequeño, por eso ha exigido un trébol pequeño. Es decir, que fijaros que aquí el camino hacia el sur está menos valorado que el del este y el del oeste, porque fijaros, este que se dirige hacia el sur le han dado un trébol, de acuerdo, muy sencillo. Este que viene del sur, también, que se dirige hacia Galicia, también le han dado un trébol, de acuerdo, ¿no? Es decir, sin embargo, a este que viene de Madrid y se dirige hacia Barcelona, ¿veis? Le han hecho este lazo que pasa por debajo, luego pasa por encima de la R5 y se dirige perfecto. Y lo mismo ha pasado con el otro, con este que viene de Galicia y se dirige hacia Madrid. ¿Veis? Otro lazo. Es decir, se ha primado las entradas y salidas de Madrid, mucho más que las llegadas del sur. Por eso ha generado este lazo asimétrico, pero que también, como veis, es muy bonito. Indica los movimientos realmente que tienen interés por su mayor número de tráfico que los otros más pequeños. Entonces, al final, como veis, pero lo que tiene de singular este nudo es que, como veis, no hay ningún paso por encima de la propia M50. Y eso lo hace muy bonita. Y fijaros que los pasos elevados están ya sobre la R5, no sobre la M50. Ambos han pasado por debajo de la M50 y luego, como tenemos trébol, tampoco hay. Pues fijaros que produce una autovía muy, muy, muy bonita. Mirad, aquí veis los dos tréboles, este es camino hacia Madrid. Fijaros qué bonito el paso bajo la autovía. Esta es la R5. Mirad qué perfecta, qué sensación de sala hipóstila, qué serenidad al pasar sin necesidad de lazos por encima. Es una solución muy bonita, ¿no? Aquí tendremos los tréboles, medio trébol a cada lado, y aquí pasamos, ¿veis? Es una solución muy bonita. Ahora son piezas prefabricadas, son menos bonitas sin duda que las hechas in situ, tienen la virtud de que podríamos desmontarla. Pero veis, es una gran serenidad. Allí a lo lejos sí que vemos los que han pasado por encima, pero ya han pasado por encima de la R5. ¿Veis? Aquí los tenéis. ¿Veis? Han pasado ya los dos por encima de la R5. Es decir, que es una... Y aquí lo tenéis desde el otro lado. Y aquí se ven desde uno de esos pasos elevados vemos la R5, perdón, vemos la M50 pasar con toda serenidad sobre la R5. ¿Veis? Es un paso, no habíamos encontrado un paso así que no hubiera hecho falta. Bueno, quizá el del trébol que hemos visto antes, ¿no? Y ahora ya veis, aquí tenemos Alcorcón con sus nuevos barrios, se van acercando
y Móstoles. Fijaros que aún quedan tierras agrícolas muy, muy bonitas, muy valiosas. Estos pasos se va acercando al Alcorcón, una arquitectura aparentemente muy, muy interesante, muy bonita, y va ocupando, quedándonos esta franja de viejos suelos agrícolas hacia. Y allí tenéis también Móstoles, que con su viejo límite urbano, y vemos que nos vamos acercando hacia un punto un poco complejo. Estamos girando. Fijaros, tramo de concentración de accidentes. Claro, es que solo tenemos 2 carriles, no tenemos margen apenas, ¿no? Y efectivamente tenemos al lado otra de 2 carriles, pero no sé, yo pienso que esto es muy estrecha, ¿no? Claro, es la M50 aquí. Aquí tenemos este paso, que también es curioso, es una rotonda inferior para una conexión local, ya veis que es una conexión, y lo que tiene de bonito es, como veis, es la M50 apoya en un túmulo de tierra y es rodeada por una rotonda. ¿Veis? Otra solución. Esta es la rotonda, fijaros, aquí se ve muy bonito. Sobre un túmulo de tierra hemos apoyado la M50. Es más bonita la estructura que hemos visto antes, pero estos son los. Y ya pasamos y nos dirigimos hacia. Aquí tenemos el borde de Alcorcón con sus zonas residenciales. Fijaros el borde de Móstoles, zona de habitación. Fijaros qué bien que se haya conservado este margen entre el suelo urbano construido, las viviendas y las autovías. Bien, nos van avisando. Vamos acercándonos a este punto crítico. ¿Veis? Aquí vamos a tener que saltar, por un lado, sobre la antigua Nacional 5, carreteras que habría que proteger, estas viejas carreteras, sobre esta línea de ferrocarril que iba hacia la sierra, hacia Navalcarnero, que forma parte hoy de la C5, y luego sobre esta autovía local que va uniendo núcleos. Fijaros la problemática de pasar por 3 puntos y además muy agobiado ya por las urbanizaciones, con cotas difíciles. En fin, yo creo que esto no es un punto bien resuelto, lo vais a ver. ¿Veis? Por un lado estamos pasando demasiado altos, siempre una infraestructura muy alta agobia muchísimo. Recordéis la que hemos visto antes, tan bajita, qué bonita era en el paisaje. Esto agobia muchísimo. Entonces no entiendo por qué hemos ido tan altos. Tendríamos que haber pasado más bajos. Sé por qué hemos ido tan altos. Esto es algo que siempre achaco a los ingenieros. ¿Cómo es posible que se pueda hacer una estructura? Bueno, esta realmente es prefabricada, pero que las luces nunca coincidan con los apoyos, ese descuido absoluto en los elementos de una infraestructura. Esta es la vieja Nacional 5. ¿Cuántas cosas ha visto esta carretera? En la guerra civil, en la historia de los españoles, la carretera a Extremadura. Fijaros que aún quedan viejos árboles. Estas viejas carreteras habría que protegerlas casi como patrimonio nacional, ¿no? Aquí está, como veis, la vieja nacional. Hemos pasado muy altos por encima. Como veis, esto agobia muchísimo esta altura. ¿Por qué hemos pasado tan altos? Pues porque había que pasar por encima de esa autovía local. ¿Ves? Había que pasar por encima de esta. Esta ha forzado las cotas. Porque el ferrocarril no nos había forzado demasiado. Entonces yo creo que aquí esto no se ha resuelto bien. Habría que haber modificado este trazado de esta autovía local, porque es que al final lo pagan las personas, lo pagan las ciudades, que queda alterado su paisaje. Fijaros, veis, aquí ya estamos construyendo, preparándonos para pasar. Teníamos esta. Realmente el nudo era complicado. Entonces tendríamos que habernos orientado más a pasar por aquí, un poquito más al sur. Pero como veis ya había cosas construidas. Bueno, era un punto muy difícil. Pero veis, esto no está bien. Os he dicho siempre que una recta en una autovía no es bueno porque uno no se puede mantener recto nunca un volante. Siempre es bueno una autovía que vaya curva y contracurva, siempre. Pues como veis, aquí hay un punto crítico que, claro, habernos metido en una zona tan. Y estamos saltando hacia la cota de. Ya veis aquí, ¿no? ¿Veis? Podríamos haber pasado mucho más bajo sobre el tren.
Siempre pensar que es mejor que el tren pase por encima, porque el tren exige unos gálibos de 6,5, 7, mientras que una carretera con 4,5 va muy bien. Es decir, siempre es mejor que el tren pase por encima que pasar nosotros por encima del tren, pero bueno, cuando a veces es inevitable. Pero aquí podíamos haber venido bastante más bajos, pero la culpa era de esta autovía. Como veis, esta es una área, al final, un área bastante degradada, ¿no? Esta es la que nos ha obligado, nos ha forzado las cotas. Y como vemos, esta podía haber ido más baja. Ya veis que va muy alta. Creo que habría que haber bajado esta. Y fijaros aquí los rellenos que estamos produciendo porque vamos contra... no vamos a favor de las cotas del terreno que aquí estaban bajando. Entonces, como veis, esto no ha sido bien resuelto. Fijaros aquí había bloques de viviendas y la autovía ha creado un talud frente a ellas. No solo un talud, fijaros, hemos rellenado, creado aquí una montaña artificial con los restos de excavaciones, de escombros, rellenos. Una pena porque fijaros que aquí nacía un arroyo, era un punto que podía haber sido muy bonito. Yo creo que aquí no está bien. Es muy fácil criticar, ¿verdad? Pero ya veis, aquí hemos hecho un parque sobre esos rellenos cuando el terreno era al contrario, era una vaguada que bajaba. Entonces, no está bien resuelto esto. Aquí tenemos el ferrocarril, fijaros el límite, este límite de Alcorcón, una zona de acopios. Es una pena porque era un punto, podría haber sido un punto muy bonito. Esto tampoco es apropiado que esté aquí, ¿no? Una zona ya tan urbana. Es una zona, como veis, degradada, ¿no? Con zonas olvidadas. Aquí tenemos pasando bajo el tren y la otra autovía que viene, que nos ha forzado tanto en las cotas. Y este es el C5, que iba a Navalcarnero y seguía hacia la sierra, casi hasta el embalse, y que ahora es una vía verde, pero que se está pensando en que podría realmente continuar C5 mucho más hacia allí. Es una vieja vía de ferrocarril. ¿Veis? Aquí tenéis el Corcón, Móstoles, pero la vía sigue hacia Navalcarnero, sigue luego hacia la sierra. Es decir, es una vía muy, muy interesante para incorporar, por ejemplo, Navalcarnero. Yo creo que hay que aprovechar todas estas viejas vías de tren que si en vez de vías verdes pueden servir a las cercanías, pues bienvenidas sean, ¿no? ¿Veis? Aquí estamos pasando ya. Fijaros lo altos que vamos. Estamos un poco por encima del terreno original, porque ahí nacía un pequeño arroyo. Y nos dirigimos ya hacia la A5. Y acabamos esta lección. Aquí tenemos la A5, luego hablaremos de ella con ese extrañísimo nudo. Aquí veis, bueno, hemos hecho este tramo desde la 407 a este punto crítico. Fijaros lo que teníamos. Teníamos esta divisoria, el descenso hacia estos nacederos de los ríos que van hacia Móstoles y hacia el río Guadarrama. Fijaros los nombres: Prado de Santo Domingo, Fuente del Palomar, los Cuatro Caminos, la Ribota, Mingo Fraile, Fuente Cisneros, la Princesa. Pues bien, hemos pasado, ya habéis visto que estamos pasando por aquí, encima de la vieja Nacional 5, carretera de Extremadura, del ferrocarril a Navalcarnero, Fuente Cisneros, veis el arroyo del Prado, estamos pasando por aquí. No, al ver esto uno piensa realmente quizá hubiera sido mejor haber pasado al sur de Móstoles. Y aquí vamos a saltar sobre la Nacional 5, que esta es ya la variante de la vieja Nacional 5, que como veis se ha ido a cotas altas. Fijaros aquí la cota 700, se ha ido a cotas altas porque la vieja Nacional 5 iba casi al pie de los cerros, ¿no? La nueva ha subido a cotas altas y eso hace tener un trazado un tanto extraño, ¿no? Un poco estas laderas que van descendiendo ya de la sierra. Aquí, pero no está bien escaneado. Aquí estaba el ferrocarril que vimos a Extremadura, no estaba hecho el ferrocarril a Navalcarnero, y aquí, bueno, Alcorcón, Móstoles, no se ve mucho. Y aquí ya tenemos el último nudo, y fijaros que estamos en un punto tan importante. ¿Por qué? Porque en Madrid dicen hay dos Madrid. Fijaros que se notan los edificios. Está el Madrid de granito y el Madrid del ladrillo. Hay quien dice el Madrid del granito es el Madrid de la sierra, de los encinares, de la aristocracia, de los reyes, tiene cierta parte de verdad.
Y el Madrid de ladrillo es el Madrid arcilloso, el Madrid del sur, el Madrid de los moriscos, el Madrid de los obreros, el Madrid... Alguien dice, bueno, derechas e izquierdas, ¿no? Entonces, ¿dónde acaba ese mundo del granito? ¿Ves? El Madrid granítico de los encinares, es el Madrid de las urbanizaciones, por así decir, de lujo, el Madrid ya que se acerca hacia el río Guadarrama, hacia la sierra, y aquí el Madrid arcilloso, de cereal, de olivares, el Madrid de los pueblos, de las ciudades, mientras que este es el Madrid de las villas, de las urbanizaciones. Pues sí, efectivamente, ¿os recordáis que cuando llegábamos al final del arroyo Culebro se notaba ya un cambio en la vegetación y en el suelo? Pero el cambio radical está ya aquí. La Nacional 5 es realmente la frontera entre dos Madrid. El Madrid del norte y el Madrid del sur. El Madrid nórdico, el Madrid de los bosques, el Madrid de las dehesas y el Madrid de los campos, de los cultivos, el Madrid del barro. Y la frontera estaría aquí. Este es el Madrid de granito y este es el Madrid de ladrillo. Fijaros cómo en la arquitectura antigua de Madrid se van mezclando los dos mundos, el del ladrillo y el del granito, en una armonía perfecta, ¿no? Yo siempre he pensado que estas fronteras no son buenas, ¿no? No son buenas las fronteras entre clases sociales. Yo pienso que estos encinares hay que irlos descendiendo para que al final todo Madrid vuelva a ser un Madrid de dehesas y a la vez un Madrid de olivares, es decir, recuperar esos paisajes armoniosos de Madrid que realizaban una transición más suave. Por eso siempre creo que hay que asumir que las fronteras tenemos que empezar a borrarlas, ¿no? Fijaros que ya habíamos empezado a ver urbanizaciones, la propia vegetación nos marcaba en Leganés, nos marcaba ya una frontera de clima, una frontera de suelos, ¿no? Pues muy bien, ¿por qué no? Hagamos que el Madrid, por así decir, noble de esas, rodee todo Madrid también por el sur. Y nada más. Muchas gracias.